Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en esta transmisión hablando sobre San José, como ya han visto allí en el título. En esta ocasión, los silencios de José. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a esta catequesis. Me parece que es el número 4, ¿verdad? Número 4. Y entonces vamos a hablar, como decíamos anteriormente, acerca de los silencios de José. Voy a leer el texto en el cual me voy a fundamentar. Que es, como ya sabemos, de la carta del Papa Francisco Patris Corde, ¿verdad? Y aún estamos en la introducción. Y entonces voy a leer este fragmento y en esto me voy a basar para hablar sobre los silencios de José o el silencio de José. Dice: por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Universal, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia en los que podemos experimentar, en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. Todos pueden encontrar en San José, el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea, entre comillas, tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigido una palabra de reconocimiento y de gratitud. Entonces, pues en esto me baso para hablar, como decíamos anteriormente, lo que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Porque el Papa, pues en medio de la dificultad, aunque aquí está esta carta, está escrita, vamos a ver cuándo está publicada. Está publicada vamos a ver, el 8 de diciembre del pasado año 2020, ¿verdad? Y aunque ahorita la situación ya cambió un poquito, sin embargo, todavía estamos en esa crisis de tanta gente que pasa desapercibida en el tiempo de hoy. Y para dar, como dice acá el Papa, a todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Entonces también quiere reconocer y, por supuesto, como hombre cristiano, especialmente como el sucesor de Pedro, pues toma una figura bíblica, San José, ¿verdad? Para dar aliento, dar ánimo, pues a tantas personas. Muy bien. En ese sentido, hermanos, pues quisiera hablar un poquito entonces, por consiguiente, como decíamos anteriormente, de San José y el silencio. Como va a decir también la misma carta,
¿verdad? La misma carta dice acá, ¿verdad? Los dos evangelistas que evidenciaron la figura de San José fue Mateo y Lucas. Refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la providencia le confió. Y estos dos evangelistas que menciona aquí el Papa Francisco, como también yo lo tengo también al mismo tiempo entendido por mi lectura personal, aparte de la lectura litúrgica que suelo hacer todos los días, entonces efectivamente solo Mateo y Lucas dataron, ¿verdad?, su figura, pero lastimosamente no tenemos, digamos, ninguna palabra de San José escrita, ninguna. Pero esto tampoco quiere decir de que José fue un hombre mudo, ¿no? No fue él un mudo, alguien que no hablaba. Efectivamente, uno puede ver ya en el trayecto de lo poco que se escribió, uno puede ver, por supuesto, que era un hombre que tenía relación con diferentes personas, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Y eso es evidente, ¿no? Hablaba con María, su esposa, hablaba con Jesús, hablaba con los clientes que llegaban a la carpintería, ¿verdad? Etcétera. Cuando fue, por ejemplo, a Egipto, ¿no? Entonces ahí tuvo que concertar también, entablar diálogo, pues, con la gente para ponerse de acuerdo a ver dónde iba a quedarse, ¿verdad? Por un largo tiempo, por la persecución que se les estaba haciendo al niño, ¿verdad? Y a la Virgen Santísima. Entonces, evidentemente tuvo que hablar, por ejemplo, cuando fue también a Belén, ¿no? A su ciudad, a reconocerse también como descendiente de David para el censo, aquel que está datado en la Sagrada Escritura. Pues efectivamente tuvo que entablar un diálogo, ¿verdad?, con las personas que le estaba viendo posada. Entonces tocaba la puerta y pues hablaba José. Entonces, el hecho de decir que los silencios de José no significa que José fue completamente pues mudo, no, que no hablaba, no, para nada. Sino que hay que reconocer también pues un dato que también está en la Sagrada Escritura, los silencios de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y por supuesto que yo no soy experto en Biblia, algunas cosas voy a mencionar, ¿verdad? Porque como digo, no soy experto, pues en lo poco que sé es porque un poquito lo he estudiado, pero otro poquito también porque pues debo preparar la predicación, también por mi devoción a la Sagrada Escritura. Entonces yo voy leyendo y uno encuentra allí que también que hay todo un lenguaje en el sentido del silencio, porque cuando hablamos de silencio, no estamos hablando nada más de un fenómeno lingüístico como quien no pronuncia palabra porque es mudo, como decíamos anteriormente, no, sino que pues también el silencio es completamente elocuente, el silencio también es tan comunicativo como la palabra hablada. Veamos, por ejemplo, especialmente los que somos músicos, ¿verdad? Y me atribuyo también esa virtud, ¿verdad? Aunque no profesionalmente, pero sí empíricamente. Entonces, alguien que entiende de música, especialmente los expertos, yo no soy experto, pero sí deletreo por lo menos las partituras, uno se va viendo las partituras, ¿verdad?, de la música en el que está, ¿verdad?, escrita una cierta canción, un cierto canto, un cierto himno, ¿verdad?, un cierto salmo, y uno va topándose, ¿verdad?, con que las figuras musicales dentro de la escritura también musical, entonces va a aparecer silencios de negra, silencios pues de corchea, silencios de redonda, silencios de blanca. ¿Por qué? Porque el silencio es tan comunicativo como también la palabra hablada. Antes de continuar, voy a mencionar de dónde estoy sacando ahorita lo que voy a decir prácticamente en toda la catequesis, porque si no estaría yo plagiando, ¿verdad? Entonces estaría cometiendo un delito. Fíjense que, pues observando, ¿verdad?, todas las cosas, tratando de informarme y de formarme también en torno a esto, pues así como de la nada apareció una catequesis maravillosa de un obispo de Managua, Nicaragua, un obispo auxiliar de Managua, Nicaragua, que pues me parece que está en Colombia, me parece, pero creo que está más bien en Managua, Nicaragua, y que le hicieron una invitación por parte, este obispo es de la orden de los carmelitas descalzos, y entonces me parece porque ellos, digamos, en su congregación pues tienen toda una red también de su organización,
Y entonces pues parece que le pidieron desde Colombia pues una catequesis acerca de los silencios de José, y él da una explicación magistral, ¿verdad? Que yo no soy capaz de eso, pues en lo poco que puedo, digamos, reproducir el mensaje de él, entonces se los voy a dar, ¿verdad? Porque si no, como digo, esto estaría yo plagiando, aparte de que me he informado también en otros, de otros campos también para poder hablar sobre lo que hoy vamos a hablar, que es, como ya digo, el silencio de José o los silencios de José. Entonces, bueno, cerramos el paréntesis nuevamente y continuemos. Como decíamos anteriormente, entonces cuando hablamos de el silencio no es nada más un fenómeno lingüístico como quien calla nada más y nada más no dice nada, sino como veníamos diciendo, el ejemplo que puse, uno nota de que el silencio es tan comunicativo como la palabra, cuando uno la dice, cuando uno la está articulando, como en el caso de ahorita que yo estoy hablando. Entonces es tan comunicativo el silencio como la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver tres bloques. Uno, primero el fenómeno lingüístico, ¿verdad? Cómo lo utilizamos. Y esto es maravilloso, espero yo poder expresarlo, ¿verdad? Por otra parte también los silencios en la Sagrada Escritura, y vamos a ver por último también el silencio de José, ¿verdad? Y qué es lo que quiere comunicar también, porque esto es lo que está diciendo también el Papa Francisco acá, ¿verdad? Que ellos son los protagonistas, oiga, son protagonistas incluso que pasan desapercibidos. Por eso, veamos entonces, regresemos al ejemplo. Si hablamos de la música está cargada, también plagada de notas musicales, ¿verdad? Corcheas, semicorcheas, negras, blancas, etcétera, ¿verdad? Y también silencios. Uno ve, ahí aquí hay un silencio, aquí otro silencio, aquí otro silencio. Cuando uno también va hablando, uno efectivamente utiliza el silencio porque si todo es sonido así interminable, intermitente, ¿verdad? Entonces no existiría entonces el lenguaje. Necesitamos hacer silencio, respectivos silencios para poder transmitir un mensaje, ¿verdad? Entonces, si no existiera el silencio, no se entendería el mensaje que uno dice, porque estaría nada más algo así como aparece a veces en las transmisiones de cualquier tipo de película o videos, cuando por ejemplo, se pronuncia una palabra mala, no una mala palabra como solemos decir. Entonces aparece ese sonido de ti, así estaría también nuestro lenguaje, por consiguiente no sería una comunicación, sería un lleno de sonidos y no se articularía palabras. Entonces las palabras están también cargadas de momentos de silencio, por ejemplo en la Escritura, así como estoy leyendo por acá. Entonces uno dice, por ejemplo, con corazón de padre, dos puntos, hace una pausa y uno continúa. Así José amó a Jesús, llamando en los 4 evangelios el hijo de José. Ven que ahí hay un silencio, la coma es un pequeño silencio, los 2 puntos es un pequeño silencio, el punto y coma es un poquito, un silencio un poquito como para agregar algo, ¿no? Los 2 puntos también como para agregar algo. Uno hace un silencio y uno como que va a decir algo importante, ¿no? Entonces, igual en la escritura normal que todos hacemos, ¿verdad? Entonces, para que vean ustedes que el silencio no es nada más un fenómeno lingüístico, como decía, como que encarece de voz, no, sino que el silencio es tan comunicativo como la palabra hablada. Veamos, y hay distintos tipos de silencio. Uno utiliza el silencio para emitir un mensaje, como decía. Por ejemplo, vea, ¿acaso no es cierto de que cuando uno está, bueno, aquí vamos a adelantar algo, adelantemos lo siguiente, hay silencios positivos y silencios negativos. Los silencios negativos me voy a enfocar ahorita. ¿Verdad de que cuando uno está enojado con una persona, acaso no es cierto de que le quitan el habla a uno, o si uno está enojado con alguien, entonces uno le quita la palabra, uno le voltea la cara para no hablar? ¿Ven? Ese es un silencio también que está utilizado como una especie de arma, es un silencio negativo. En una ocasión, una niña chiquitita, ¿verdad? A saber qué había pasado con la abuela, y la niña le dijo, abuela, ya no te quiero, ya no te voy a hablar, y le quitó la palabra. La niña tan pequeña ya sabe utilizar como un arma el silencio, está comunicando algo, ya no te quiero, le está diciendo, y con el silencio está emitiendo el mensaje, no te quiero, y ya no te hablo. Ven, ahí está un mensaje, ¿verdad? Una actitud, una utilización del silencio como un arma, ¿no? Como un arma.
Por ejemplo, también cuando hablamos de el rencor, ¿verdad? De el odio, también uno hace silencio, uno no habla, ¿verdad? También el silencio de la acentuación de algo cuando alguien, por ejemplo, está comunicando algo y entonces yo estoy de acuerdo con esa persona, entonces yo emito un silencio de asentir a algo que se está comunicando. Pero cuando yo no estoy de acuerdo, también cuando yo no estoy de acuerdo con algo que se está diciendo, entonces uno también mejor guarda como silencio, ¿no? Ven, ahí está, digamos, distintas formas de utilizar el silencio, porque como decíamos anteriormente, el silencio no es nada más una carencia de sonido, una carencia de articular palabras en determinado lenguaje. Uno emite un mensaje cuando uno está callando, Ven, ahí está, pues unas formas, ¿verdad? ¿verdad? También, por ejemplo, como oiga, y esto es positivo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los muchachos están enamorados y verdaderamente cuando es amor, entonces cuando no hay palabras para expresar tal amor de tal intensidad, entonces uno calla y mira los ojos de la novia o del novio y entonces ahí hay un silencio profundo que está como diciendo la calidad o la intensidad de amor de que uno es capaz, porque las palabras no pueden como articular lo que la persona pues está sintiendo. Por eso decirlo de esa manera, digamos, como los conocemos el amor, ¿no? No hay capacidad, porque bueno, y ustedes saben que en el caso mío yo soy muy devoto de una Santa Teresita del Niño Jesús. Ella precisamente decía eso, ¿no? ¿Verdad? Que cuando uno ama muy intensamente a una persona, ella hablaba de sus familiares, especialmente del amor a Cristo, ¿verdad? Ella. Y entonces ella escribió muchas cartas, escribió algunos, valga la redundancia, algunos escritos mandados por su superiora. Una vez fue María Madre de Gonzaga, otras veces fue su propia hermana, le mandaron a escribir. Y otras veces también por cartas que ella respondía a sus familiares. Entonces ella decía, pues ojalá y podría yo expresar con palabras todo lo que siento por mis queridos familiares, pero como no hay palabras para decir, entonces interprete, por favor, tía querida, mi silencio. El silencio también es como portador de un mensaje de un amor intenso que no se puede explicar, por consiguiente se calla para expresar, y uno ve y uno observa, uno con los ojos está diciendo también un mensaje intenso de amor. Ven cómo hay entonces silencios positivos y silencios negativos, ¿verdad? Por ejemplo, como digo, cuando alguien está emitiendo un mensaje y uno está de acuerdo, pues uno calla y dice, ya no hay más que decir, eso está bien. ¿Ven? Ese es un silencio positivo. Pero cuando uno también calla porque no está de acuerdo, entonces es un silencio también negativo, ¿no? Y así podemos ir sacando una cantidad de silencios, ¿verdad? De formas de comunicación, ¿verdad? En nuestro lenguaje. Entonces, como ven, entonces no es nada más, como ya he dicho, un fenómeno. No es nada más la carencia de sonido y de palabras en determinado lenguaje, no, sino que es toda una comunicación, ¿verdad? Toda una comunicación que uno hace del silencio. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora un poquito a la Sagrada Escritura. El silencio. El silencio es impresionante también cuando se dice en la Sagrada Escritura. Vea, en la Escritura se habla. Vamos a ver, por ejemplo, espero yo encontrarlo por acá porque como ya decía, no soy experto en la Sagrada Escritura, por consiguiente, entonces de pronto me voy a trabar un poquito, pero pues hágame el favor de comprenderme pues nomás tantito y pues continuamos con nuestra catequesis. Vea, el Salmo número 4. El Salmo número 4 dice, respóndeme cuando te invoco, oh Dios mi Salvador. Tú que en la angustia me diste alivio, ten piedad de mí y escucha mi oración. Escucha esto. ¿Y ustedes hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor me ha mostrado su amor. El Señor me escucha cuando lo invoco. Tiemblen y no pequen más. Reflexionen en su lecho y guarden silencio. Ofrezcan sacrificios como es debido y confiesen al Señor. Este salmo es de una persona que está sufriendo el ataque
de otras personas malvadas que se duermen, se acuestan y no se duermen y se acuestan para descansar, sino que se acuestan y en la noche están como meditando el crimen que van a cometer al día siguiente y cómo le tendremos trampa al justo, cómo le tendremos trampa al bueno, cómo hacemos para que caiga, ¿no? Entonces, por eso es que el autor, ¿verdad?, que es David, entonces dice al malvado, ¿no? ¿Y ustedes hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán la falsedad y buscarán la mentira? Sepan que el Señor hizo milagros en mi favor y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Reflexionen en el silencio de su lecho. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ven, ese es un silencio reflexivo que llama la atención, ¿verdad? Hay otro silencio también que también en este caso es positivo. ¿Por qué? Porque el autor está diciendo que guarden silencio, que guarden silencio para meditar en la grandeza del Señor, en el amor del Señor, y que si ustedes siguen haciendo daño, entonces pues ustedes van a ir a parar al fondo del abismo, como lo dice por acá, ¿no? Ellos creen que van a salir triunfantes, pero al fin y al cabo son digamos, como dice el Salmo, se le ponen el resbaladero y van a acabar en la ruina del malvado. Por eso dice, reflexionen en el silencio de su lecho. Es un silencio reflexivo, ¿verdad?, que el autor del salmista, el autor del Salmo, el Salmo número 4, está haciendo la invitación, ¿verdad?, al malvado para que reflexione en silencio, para que escuche la voz de Dios. Hay otro silencio que, por ejemplo, es un silencio malo, negativo también en la Sagrada Escritura. Ven, este es un momento de silencio muy bueno. En otro caso, por ejemplo, si nos trasladamos a Jeremías, ¿verdad? Vamos a ver acá, creo que aquí no está, creo que ya pasamos el libro de los profetas. Aquí está Jeremías. No lo voy a buscar porque no puede tardaría un montón. Pero, porque bueno, pues, gracias a Dios me sé también la historia de Jeremías y las profecías y las cosas que él dice y en el contexto. Estamos aquí en el contexto más o menos en el siglo IX antes de Jesucristo, en la deportación de los judíos a Babilonia. Entonces el pueblo de Israel esperaba que el Señor los salvara y Jeremías está profetizando y está hablando cómo se va a salvar el pueblo de Israel. ¿Cuál es el mensaje que emite? El mensaje que emite Jeremías es: sométanse a Nabucodonosor, porque así dice el Señor, así vivirán, así van a conservar la vida. Y esto no lo pueden entender los israelitas porque dicen, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea que el Señor nos quiere esclavos. Y entonces lanzan una amenaza a Jeremías: ya no profetices en nombre de Dios. Ven el silencio que se le impone al profeta para no escuchar la voz de Dios, porque como que no entra en nuestros esquemas mentales, ¿verdad? Entonces es el silencio también de hacer callar al profeta. Algo así como pasa también hoy en día en nuestras comunidades cristianas, en las comunidades parroquiales, ¿verdad? Que por ejemplo cuando el sacerdote, el obispo o la iglesia habla, alza la voz para denunciar una injusticia. Por ejemplo, hoy se ha tenido, ¿verdad?, la beatificación de 10 mártires, 3 sacerdotes y 7 laicos. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer el malvado, ¿verdad?, el tirano para que no se metan en sus planes? Pues callarlos, los matamos y así se quedan callados. ¿Ven? Ese es un silencio también que se impone también, ¿verdad? Entonces, es un silencio negativo. Es el silencio que oprime, es el silencio del tirano, del déspota, que quiere callar la voz porque le molesta a sus planes malvados, como el salmo anterior que hemos visto, ¿no? ¿Ven? Ahí está también otro silencio, ese es el silencio en la Sagrada Escritura. Y podemos, por supuesto, también sacar, por ejemplo, vamos a ver en Proverbios capítulo número 10, solo que no les voy a sacar el texto también. El hombre prudente dice, guarda, aquí estamos en Eclesiástico, es en Proverbios, aquí ya me adelanté bastante. Aquí está.
Eclesiastés, no. Aquí está, Proverbios número 10. Solo que, como les decía, no les voy a sacar el versículo correcto, pero aquí está, por ejemplo, el hombre juicioso, el hombre prudente, guarda silencio. El hombre prudente guarda silencio, ¿verdad? Y solo habla cuando tiene que hablar, ¿verdad? Porque a veces al hablar, ¿verdad? Hay veces es mejor callar antes que hablar. De aquí dice también eso, ¿verdad? Los sabios, los prudentes guardan silencio, habla. Hay un salmo muy interesante que ahora no recuerdo exactamente en dónde está, ¿verdad? Pero imagínense, este silencio es muy hermoso. Este silencio es muy hermoso y eso lo podemos encontrar también, este silencio, en la boca del mismísimo Jesucristo. Entonces, por ejemplo, dice, coloca una guardia a mi boca, un centinela a las puertas de mis labios, y no dejes que mi corazón se incline a la maldad. Lo que está diciendo es con ese, pon una guardia en mi boca, un centinela a las puertas de mis labios, ese es el silencio. ¿Por qué? Porque ahí, aunque en ese salmo dice, mientras el impío permanezca, voy a leer, vamos a recordar ese texto, coloca una guardia a las puertas de mis labios, un centinela a las puertas de mis labios, y no dejes que mi corazón se incline a la maldad. ¿Por qué? Porque el malvado está allá y los malvados empiezan a balbucear arrogancias, a balbucear mentiras, y uno puede también cometer el error de tomarle la palabra, ¿verdad? Y entonces uno empieza también como a blasfemar. Uno empieza también como a blasfemar también, utilizando también las palabras, ¿no? Por eso decía, en el caso del libro de Proverbios, dice guardar silencio. El silencio es prudencia también, aunque no todo el tiempo. Hay prudencia que también es necesario cuando hay que hablar las cosas, hay que decir las cosas. No todos los silencios, como decía, es positivo y no todos los silencios son negativos, ¿verdad? Entonces, como ven, entonces aquí hay una serie de cosas, ¿verdad? Por una parte he hablado, digamos, como una especie de introducción, ¿verdad? En los tipos de silencio, aunque no mencioné todos, porque será imposible, vamos a hablar del silencio, de todos los tipos de silencio, porque es una cantidad de silencios. Uno lo va analizando en el trayecto de la vida, uno sabe utilizar bien los silencios, cuando conviene, cuando no, cuando hay que hacerlo, cuando no, ¿verdad? Y para hacer daño o para hacer bien, uno utiliza el silencio, como ya dije. Y en un segundo momento, en un segundo apartado, ahorita estamos hablando, ¿verdad?, del silencio en la Escritura, aunque, como digo una vez más, entonces no estoy hablando completamente todo, porque sería excesivamente largo. Aparte de, como he dicho, no soy completamente experto bíblicamente hablando, como para datar pues todos los silencios que están allí, ¿no? Todos los silencios que están ahí no puedo datar, algunas cositas lo que estoy sacando. Por ejemplo, ese salmo que les acabo de recitar, ¿no? Coloca una guardia a mi boca, un centinela a las puertas de mis labios, y no dejes que mi corazón se incline a la maldad. Es un silencio prudente. Es un silencio para el bien, ¿verdad? Un silencio para el bien. Muy bien. Visto esto tan poquitito, ¿verdad? Hablando, aunque ya me estiré bastante, ni cuenta me había dado. Viendo esto, entonces vayamos ahora a los silencios de José. A los silencios de José. Vea, en el Evangelio de San Mateo aparecen cosas, como el Evangelio de Lucas. Me permiten un momento, voy a checar mi sonido. Bueno, continuemos. Creo que aquí cuando estoy como lejos del Wi-Fi, entonces se detuvo acá en mi celular, pero imagino que ustedes están allí pendientes. Allá regreso. Bueno, sí tengo dificultades acá. Espero que usted me esté escuchando bastante bien. Muy bien. Vayamos entonces a la vida de José. Como hemos visto, hay silencios negativos y silencios positivos. En el caso
de José, vamos por favor, acompáñenme, voy a leer un texto, eso está en Mateo, capítulo número 7. Número 7. Dice nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Son palabras de Jesucristo. Por consiguiente, hermanos, aquí por ejemplo, en los que pone el Papa Francisco, entonces el silencio que se le atribuye a José acá en la Escritura, entonces no es nada más, como decíamos anteriormente, no es nada más de que José fue mudo o que él no articuló palabras. Es evidente, como ya lo dijimos, de que José habló, solo que los evangelistas no recogen ninguna palabra. ¿Por qué? Porque es un fenómeno también literario, aunque no solo un fenómeno literario como inexistente, ¿verdad? Como una fábula, no, sino que le interesa a los evangelistas, ¿verdad?, observar esto que dice Jesucristo, que hemos leído en la Sagrada Escritura, lo que dice Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor, es decir, no todo el que habla, sino el que cumple. Esto es lo que le interesa a la Sagrada Escritura, y por eso es de que no recoge prácticamente ninguna palabra, sino José es presentado como quien hace, quien cumple la voluntad de Dios. Esto es lo que interesa, ¿verdad? Entonces acuérdense, también hay otra parte de la Escritura que ahora no recuerdo dónde, como les dije, perdónenme que no les tengo los textos porque no soy experto, pero gracias a Dios que lo leo. Entonces hay otro texto que dice también, eso me parece que es un texto también de Jeremías: no echéis por la boca arrogancias, porque Dios es un Dios que sabe. Entonces en ese sentido sería un silencio, ¿verdad?, positivo, ¿verdad? No echéis por la boca arrogancias, no hagáis discursos altivos, porque Dios es un Dios que sabe. En este caso se nos está hablando también a los sacerdotes y a todo predicador, ¿verdad? Que por ejemplo, hay profetas entre comillas, que hablaron cosas que no dijo Dios. Observe lo que dice en Jeremías capítulo número 14. Visiones falsas, sueños falsos decía Jeremías allí, ¿verdad? Por eso es que él repite: no echéis por la boca arrogancias, ¿verdad? Dios es un Dios que sabe. Entonces por eso es prudente a veces guardar silencio, y lo que quiere datar acá los evangelistas, tanto Mateo como Lucas, es presentar, como ya he dicho, según dice Jesucristo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple, oiga, el que cumple la voluntad de mi Padre. Entonces José es presentado como quien cumple, Vea, aparte de eso, dice aquí el Papa Francisco de que hay 4 sueños en donde es recogido lo que José hace. Inmediatamente cumple, no dice, sino hace. Pero ese sueño, de hecho, no es un sueño natural, no está hablando de un sueño natural como el hombre que está dormido y soñó estando dormido inconsciente de que le venía el ángel del Señor y le dijo ciertas cosas. No, sino que el sueño es interpretado bíblicamente como que José hacía silencio para escuchar. Oiga eso tan bonito, porque en la sociedad actual uno no calla, uno es tan arrogante de que uno no calla. Por ejemplo, si alguien me está diciendo una cosa, entonces no, escúcheme, y uno no quiere callar. El silencio es necesario para poder escuchar. Entonces cuando los evangelios están hablando de José como el hombre que en sueños se le dice lo que tiene que hacer y él obedece inmediatamente, no significa que estaba durmiendo, significa que José era un hombre que guardaba silencio para escuchar la voz de Dios su Padre, ¿verdad? Entonces eso es interesante. Voy a leer un texto chiquitito del Papa Francisco donde dice, aquí estamos en la introducción todavía, dice: sabemos que fue un humilde carpintero, Mateo
13:55. Desposado con María, Mateo 1:18. Un hombre justo, Mateo 1:19. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley, Lucas 2:22, 27, 39. Y a través de los 4 sueños que tuvo. Ven, ahí está. A través de los 4 sueños que tuvo, que está datado en Mateo 1:20, en Mateo 2:13, en Mateo 19 y en Mateo 22. Veamos eso. Mateo 1:20. Esto es cuando, digamos, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, de José es presentado como el hombre que cumple, no el que habla, sino el que cumple silenciosamente, ¿verdad? Y aquí estamos en la genealogía de Cristo, especialmente cuando se habla del nacimiento de Cristo. Vamos a leerlo. Dice Mateo 1, versículo número 1, versículo número 20. Dice, voy a leer desde el 18, dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Oiga, en secreto, es decir, en silencio. El primer gran silencio de José precisamente es cuando en silencio decide abandonar a María, porque claro, no entendía los planes de Dios. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué este silencio es importante? Oiga, porque como nosotros todos sabemos la tradición judía, ¿no? Bueno, al menos los que estudiamos un poquito la palabra de Dios, ¿verdad? Espero que usted que está allí escuchando estudie un poquito la palabra de Dios. Pero cuando uno sabe un poquito, ha estudiado una mínima parte de la tradición judía, uno sabe que la ley es muy estricta. La ley judía es muy estricta. Acuérdense ustedes que decía Jesucristo en una ocasión, si la justicia de ustedes no es mejor que la de los escribas y fariseos, entonces continúa, ¿no? Pero aquí José se está mostrando como el hombre evangélico impresionante, porque la justicia de él, es decir, vea, la ley mandaba, eso está desde el Levítico, Números y Deuteronomios, donde la mujer adúltera, la mujer que se mete con otro hombre y que tiene su marido, entonces esta mujer debe ser lapidada, muerta hasta, ¿verdad? Es decir, matada a pura piedra. Como José sabía eso, entonces él decide echarse el muerto, por decirlo de esa manera un poco vulgar, guarda silencio y decide repudiarla en secreto. Entonces este silencio podría ser interpretado de diferentes maneras, porque como no lo dice el evangelista, uno puede tomar, digamos, distintas interpretaciones. Es decir, el silencio hay que interpretarlo, así como dijimos en el primer bloque, ¿verdad? Del silencio positivo, silencio negativo. Uno entiende, uno no es tonto, ¿verdad? Cuando una gente le quita el habla, entonces uno intuye por qué. Cuando una gente calla, uno intuye por qué. Saber si ese silencio es porque pues yo le hice daño, porque me causó daño, porque quiere callar algún secreto, porque tiene algo que está guardando. No, uno no lo sabe. El silencio hay que interpretarlo. Entonces aquí lo mismo. Dice, leo una vez más. Dice, José su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Vamos a aplicar la palabra en silencio. Veamos. Entonces podemos interpretar ese silencio por lo menos de la siguiente manera. José era un hombre completamente justo y en ese sentido él era superior a la ley. Él no quiere cumplir la ley a rajatabla. Bueno, pues me traicionó, ahora que se muera y que la apedreen. No. Está ante un ser humano, ¿verdad? Él no lo entiende, pero tampoco quiere que maten a María. Y entonces decide retirarse en silencio. Ese silencio sería de una interpretación bella en donde él respeta la vida
de aquella mujer a la que ama. La respeta y no quiere denunciarla. Prefiere echarles el muerto, ¿verdad? Porque la mujer estaba lastimosamente muy condenada en ese sentido. Otro silencio que, por ejemplo, podemos nosotros entender es, entonces, el respeto a la mujer, ¿verdad? El respeto a la mujer que él tiene, un respeto así divino, pues es un ser humano, no le pueden cantar así de la nada. Ven, ahí hay otra parte de la interpretación de silencio, un silencio respetuoso, un silencio amoroso, un silencio en el cumplimiento de la voluntad también de Dios. Porque recordemos que esta ley, lastimosamente estas leyes, muchas leyes de estas, pues se dataron en la Escritura, pero en realidad pues son una copia de las distintas formas de leyes que habían pues en los pueblos antiguos. Por ejemplo, ¿verdad? Del ojo por ojo y diente por diente. Esta ley que está en la Sagrada Escritura también estaba pues en otros pueblos alrededor de Israel. Por ejemplo, en el código de Hammurabi, digamos 10 siglos antes incluso, ¿verdad? 10 siglos antes de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, José aquí, pues, él está superando esa ley, ¿verdad? Como hombre justo, ¿verdad? Cristiano ya, aunque todavía no había nacido Cristo, por supuesto, ¿verdad? Entonces, vea, ahí hay el primer gran silencio de José. El otro, vamos a ver, el otro es 2:13. Dice: cuando se fue el ángel del Señor, se apareció en sueños a José, y ahora ya entendemos qué significa sueños, que no significa que José estaba dormido en su camita, y cuando estaba inconsciente, entonces en el sueño se le apareció, digamos, como él soñando que un ángel se le aparecía. No, sino ahora hacemos interpretar ya. El sueño es interpretación bíblica, es que José sabe hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Ahora sí lo entendemos, dice: cuando se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Ven que no recoge ninguna palabra, sino que está presentando a José como quien cumple inmediatamente, no pone razonamientos. Voy a hacer esa aclaración porque esto siempre aparece. A veces hay gente malintencionada que cree que nosotros los sacerdotes predicamos esto en silencio, sin razonamientos, para mantener, digamos, a la comunidad atontada. Eso es completamente falso, ¿verdad? Sino que si uno se da cuenta, ¿verdad? En la familia, cuando el hijo sabe obedecer, se evita de un montón de problemas. En este sentido lo decimos. En este sentido también está en la Sagrada Escritura. Bueno, cerramos paréntesis. Aquí está presentado al hombre como quien está cumpliendo la voluntad de Dios sin tanto razonamiento, aunque con miedito de pronto, pero se va. Inmediatamente hace lo que el ángel está diciendo. Entonces, cumple. Aparte de eso, hay otra cosa acá que hay que sacar. Vamos a ver en el número 7 de esta carta, ¿dónde está? Aquí está. En el número 7 dice: la felicidad de José no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Él no está pensando en sí mismo, va como en el caso del silencio anterior que ya hemos hablado, ¿verdad? Sino que está pensando en María. Dice: nunca se percibe a este hombre la frustración, sino solo la confianza. Inmediatamente, ¿verdad? No está dudando, la confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, me adelanté, dice: su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. Gestos concretos de confianza. Oiga lo que dice acá, es muy interesante. Su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. En el mundo en el que estamos hoy, ¿acaso no es cierto de que nosotros nos quejamos de todo? Y como es interesante, un poquito ingenuo, porque por ejemplo,
la mujer que se casa, la mujer que se casa enamorada supuestamente, se casa amando a su marido, a su novio supuestamente, para que después sea su marido, pero después se está quejando de él, porque me casé con este, mejor me hubiera casado con el otro. Ven, ahí está la queja. En cambio José, ¿verdad? Imagínense todo lo que se les vino encima, ¿no? Voy a leer otra vez, dice: cuando se fueron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él no se pudo echar, ¡ay, la gran chucha! Y ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué? No, ninguna palabra, guarda silencio, porque tiene confianza plena en Dios. No es un hombre frustrado, no es un hombre asustado, sino con plena confianza. Y como dice aquí el texto que hemos leído del Papa Francisco, dice: su silencio persistente no contempla quejas, sino gestos concretos de confianza. ¿Cuál es el gesto concreto de confianza? El levantarse inmediatamente y hacer lo que manda Dios. Hacer lo que manda Dios, porque eso es lo mejor, ¿verdad? Repito una vez más el texto en el que me estoy fundamentando. Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple. Entonces aquí está José bien pintado, ¿verdad? José es el que cumple, por supuesto, ¿verdad? Ojalá que esto se quede. Vamos con el siguiente, 2.13, ahora 2.19. Dice: cuando murió Herodes, el ángel del Señor, son los 4 sueños, ¿va? Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de Herodes, de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Entonces, avisado en sueños, aquí está el otro, ¿verdad? Avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea. Pero ven, a lo que vamos con esto es, ¿verdad? Dice: cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regrese a tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a la tierra de Israel. Ninguna bendita palabra, sino hechos concretos. Fíjense que la razón está aquí, ¿verdad? En que se presenta a José, como decíamos anteriormente, completamente con una confianza indescriptible. Es como el hombre que está cumpliendo completamente la voluntad de Dios. Toma al niño, a su madre, regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó con ellos a tierra de Israel. No tiene ninguna duda, sino que regresa inmediatamente cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, el otro es, vamos a observar en 22, lo que ya leímos, ¿no? También ya lo leímos. Dice, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. De esta manera se cumplió lo anunciado por los profetas, que sería llamado Nazareno. Aquí están datados, narrados los 4 sueños de José, en donde, como decíamos, la Sagrada Escritura pretende presentar a José como el hombre que cumple, no como el hombre que dice. Y también es presentado a José como el hombre que ama como propio el hijo que está defendiendo, y también la mujer que está defendiendo, porque el amor es presentado más bien como actos concretos en la Sagrada Escritura, no es como la palabra, porque, bueno, en nuestra cultura actual, la palabra lastimosamente como que la gente no tiene como una palabra para decir prometo y lo hago. Lastimosamente en nuestra cultura no es así, ¿verdad? Aunque también a veces solemos decir, ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento. Eso es falso.
es un poco falso. ¿Por qué? Porque cuando uno dice una palabra hiriente, eso lastimosamente, digamos, la palabra, la articulación fonética, es decir, el sonido de la palabra, por supuesto que muere instantáneamente, pero la persona que lo escucha, entonces también se hiere. Entonces no es completamente cierto de que las palabras se las lleva el viento, pero de todas maneras José es presentado como el hombre que actúa. ¿Por qué? Porque el amor, tanto el amor de José, tanto a Dios, como a su mujer, la Virgen, como a su hijo, ¿verdad? A su hijo adoptivo, ¿verdad? Que es Jesús, los ama a tal intensidad que no se está preguntando ni se está cuestionando lo que tiene que hacer. Media vez se le dice, lo hace y punto. El amor se manifiesta con actos concretos y no como quien habla. Como decía anteriormente, en nuestra cultura lastimosamente es así, ¿verdad? ¿Cuántas señoritas, verdad, resultan decepcionadas del hombre que les prometió amor eterno? Y quien los separó fue en realidad una sucursal. Entonces, lastimosamente en nuestra cultura sí no tiene como mucha validez la palabra. En este sentido es que tal vez apliquemos ese silencio de José, esos actos concretos de amor como es datado acá, ¿verdad? Entonces, veamos también en José como el hombre ya cristiano, como ya decíamos anteriormente, porque como decía Jesucristo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino que el que cumple la voluntad de mi Padre. Por consiguiente, José está cumpliendo precisamente eso. Entonces es sumamente elocuente, ¿verdad? Entonces no es nada más un silencio ahí, ¿verdad? De mudo, como le pasó, por ejemplo, a Zacarías, que es el papá de San Juan Bautista, ¿verdad? Sino que es presentado entonces aquí José, ¿verdad? Como el hombre que guarda silencio, pero es para comunicar también un mensaje como el hombre verdaderamente evangélico, el hombre verdaderamente cristiano, a pesar de que no había, digamos, ya estaba Cristo ahí, pero no había escuchado su mensaje, ¿no? Sin embargo, ya lo está cumpliendo, ¿verdad? Observemos algunas otras cosas, ¿verdad? Que José es presentado también como Cristo. Vea, ¿por qué le digo eso? Porque Jesús en momentos muy precisos también guardaba silencio y también hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, vea, lo que le decía anteriormente, cuando están acusando a Cristo, eso está desde el capítulo, me parece, 24, 25, 26, bueno, en la pasión de Cristo, ¿verdad? En la pasión de Cristo, cuando lo están acusando, entonces a uno le pregunta a Cristo, ¿no respondes nada a esto? Y dice la Escritura, y él guardaba silencio. ¿Por qué guardaba silencio? Igual que José, vea, el primer sueño de José, como dijimos, el primer sueño de José, es decir, el silencio de José, dice acá, José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. ¿Por qué? Porque si no iba a morir una mujer inocente completamente. En el caso de Jesús, cuando le dicen a él, ¿verdad? No respondes nada a las acusaciones estas que están contra ti. Y él guardaba silencio. ¿Por qué? Él prefería guardar silencio, y esto me impactó mucho también cuando lo explicaba este monseñor, ¿cómo es que se llama? Bueno, cometí el error de no mencionar el nombre, ¿verdad? Se me fue el nombre de este obispo. Bueno, ya se me vendrá, ¿no? Pero eso me impactó mucho. Que Jesús guardaba silencio, no tanto porque no tenía nada que decir, porque si él hubiera hablado, hubieran quedado en bochorno, también no solo en bochorno, sino acusados los acusadores. Y él prefiere respetar la vida, prefiere que él sea como el culpable antes de permitir que maten a los que lo están acusando. Vea eso tan bonito. Él calla y no quiere acusar, prefiere él sufrir y pasar por mentiroso y pasar por blasfemo antes de permitir que maten a los otros o que les hagan daño a los otros. Como ven, este silencio de Jesús es exactamente igual, ¿verdad? Bueno, tal vez no exactamente igual, porque en el caso de los acusadores de Jesús sí tenían pecado, en el caso de la Virgen no tenía ningún pecado,
no había allí nada que reprochar. En el caso de Jesús es más todavía. ¿Por qué? Porque los que estaban acusados sí tenían pecado, estaban diciendo mentiras. Pero incluso Cristo guarda silencio porque prefiere respetar la vida de esos hombres para que no les pase nada. No les pase nada. Bueno, pues miren, tanto que hablar del silencio de José, y ojalá que nosotros también, hermanos, ¿verdad? En el caso de como leemos en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, así como dice también, esto está en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que también nosotros, si lo miramos en el Evangelio de San Mateo, observemos al hombre que cumple la palabra de Dios, no tanto el hombre que habla, sino el hombre que cumple la palabra de Dios. En el caso del Evangelio de San Lucas, entonces lo que yo les podría exhortar en este momento es que nosotros también seamos hombres silenciosos en medio de un montón de bulla que hoy como tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo es presentado, ¿verdad? Que se pierde en el templo, eso está en Lucas, me parece que 2, ¿no? Vamos a ver, nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús, aquí está, presentación en el templo, primera Pascua de Jesús, bueno, sí, en el capítulo número 2 está, ¿verdad? Cuando lo encuentran en el templo, y María le dice a Jesús: hijo, ¿por qué nos has hecho eso? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Entonces Jesús les dice, ¿verdad? Jesús adolescente les dice a María y a José, les dice, pues no sabían por qué me buscaban, no sabían ustedes que yo tengo que hacer la voluntad de mi padre. Y ellos no entendieron, dice, María no entendió lo que Jesús le dice, pero guardaba eso en su corazón, guardaba silencio, guardaba eso en su corazón, ¿verdad? Que también nosotros seamos así, porque como decíamos anteriormente en la introducción, ¿verdad? No todos los silencios son positivos, ni todos los silencios son negativos. Hay silencios positivos y silencios negativos, pero también al mismo tiempo el hombre que habla mucho o el hombre que calla no necesariamente comunican un mensaje. Hay gente que habla demasiado y al mismo tiempo que habla demasiado no comunican ningún mensaje. Y hay personas que guardan silencio y su silencio es sumamente elocuente, como ya hemos visto en el libro de los Proverbios. Que nosotros también seamos así, hombres y mujeres que actúan, no tanto que hablan, ¿verdad? Porque hoy, bueno, aprovecho que mañana va a ser el día del catequista, entonces a veces nosotros queremos ser grandes predicadores, a veces nosotros queremos ser grandes predicadores internacionales, que tengamos nuestra página de Facebook, que tengamos nuestra plataforma de YouTube, o que tengamos nuestro propio canal y radios y todo eso. Uno quiere ser como el hombre que habla, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros traicionamos la fe cristiana de tanto hablar y la traicionamos? En el caso de nosotros los sacerdotes, porque la iglesia nos lo ha dado. Y ojalá que nosotros también digamos muchas cosas sensatas y no tanta palabrería vana, como decía también, ¿verdad? San Agustín también dice eso, ¿no? ¿Verdad? Son locuaces, ¿no? Es decir, locuaces es aquel hombre que habla y habla y habla y lo que habla son arrogancias. Hay hombres que hablan y hablan y hablan, ¿verdad? Pero no comunican ningún mensaje. Y en cambio hay gente que calla, guarda silencio y su silencio es sumamente elocuente porque comunican un mensaje bien detallado y también para una formación, ¿verdad? Para un crecimiento de carácter espiritual, etcétera, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues hasta aquí llega mi capacidad. Yo hubiera querido, la verdad es que les digo de una vez, ¿verdad? No pude reproducir, ¿verdad? Ni la más mínima parte de lo que este obispo, ¿verdad? De Managua, Nicaragua, ya me recordé el nombre, es Silvio José Báez, algo así, ¿verdad? Silvio José es el nombre del obispo que le escuché esto, que hoy un poquitito le saqué. Vamos a ver si logramos decir más del silencio, ¿verdad? Pero por lo pronto en esto me quedo yo, ¿verdad? Ojalá que usted también, entonces, hayamos aprendido algo más bien, hayamos aprendido algo también. Bueno, para terminar entonces, concluyamos. José es el hombre del silencio, pero un silencio sumamente elocuente que nos comunica un mensaje. ¿Cuál? El hombre que cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Y como enlazando en lo que el Papa decía aquí y que dio pie también a nuestra transmisión, es
de que muchos hombres y mujeres también el día de hoy que están en el silencio, no están en portada de revista, en el último show, son los protagonistas de la historia de hoy, aunque no todos por supuesto, ¿verdad? No todos por supuesto, sino solo aquellos que están haciendo su trabajo, incluso ya han muerto por amor a sus hermanos y que de pronto murieron en el silencio, de pronto ni se les va a reconocer, pero Dios sí sabe quiénes son. Dios sí sabe quiénes son los que han estado trabajando en el silencio en esta etapa de nuestra historia, un poco controversial y complicada, pero que hay hombres y mujeres, como dice el Papa Francisco, que están escribiendo la historia y que de pronto no se les va a reconocer nunca lo que hicieron, pero Dios sí lo sabe y su silencio será elocuente, ¿verdad? Especialmente la gente que los conoce será muy elocuente, ¿verdad? Que no aparecían, no les interesaba que le tomaran una foto para ver lo que estaban haciendo, sino que lo estaban haciendo por amor en silencio. Y su silencio es comunicativo. ¿Por qué? Porque están demostrando un amor a la humanidad, no solo por pura filantropía, sino sobre todo incluso desde la fe. Dios les bendiga a todos ustedes y vamos a concluir entonces, porque de hecho si nos fue un poquito la hora, ¿verdad? Yo esperaba que como no tengo tan buena memoria, entonces no iba a hablar mucho, pero sin embargo sí se me fue un poquito la lengua, alrededor de 55 minutos, ¿verdad? Entonces, pues que esta catequesis que hemos hablado hoy del silencio de José, cuando me están escuchando en el fondo del canto, silencio. Entonces que también ustedes y yo aprendamos a guardar silencio cuando hay que guardar silencio, pero sobre todo actuar nuestra fe, actuar por amor a Cristo, actuar porque es nuestra vocación como sea, ¿verdad? Y utilizar esos silencios también, que no nos interesa también que nos reconozcan, ¿verdad? Ahora es verdad que estamos en un mundo de las plataformas de redes sociales, ¿verdad? Pero que no busquemos eso, sino que lo que busquemos es sobre todo el reino de Dios, ¿verdad? Y actuar como José actuó, ¿verdad? Que es un mensaje bastante fuerte y claro, aunque no pronunció ninguna palabra. Terminamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga